Vives en ese agujero porque eres una nadie. Las palabras de mi hija Raquel resonaron en mi pequeña sala como un trueno. Sus ojos brillaban de desprecio mientras me señalaba con el dedo, como si fuera algo asqueroso que había encontrado en la calle. Nosotros vivimos en una mansión, y tú en este agujero, porque eres una nadie. Gente como tú no merece nuestra presencia. Diego, su marido, asintió con una sonrisa cruel, disfrutando cada palabra que salía de la boca de mi hija. El plato de comida que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el suelo. El ruido del vidrio rompiéndose fue nada comparado con el sonido de mi corazón haciéndose pedazos. Todo había comenzado una hora antes, cuando yo corría por mi pequeña cocina preparando la cena más especial que había hecho en meses. Había gastado casi todo mi dinero de la pensión en comprar los ingredientes para el guiso favorito de Raquel, había limpiado cada rincón de mi casa hasta que brillara, había puesto mis platos más bonitos en la mesa. Después de 2 meses sin verlos, mis hijos por fin venían a visitarme, y yo no podía contener la emoción. Había soñado con este momento, había ensayado en mi mente las conversaciones que tendríamos, las risas que compartiríamos. Cuando sonó el timbre, corrí hacia la puerta con el corazón acelerado. Raquel, Diego, qué alegría verlos, grité mientras abría la puerta de par en par. Pero la sonrisa se me congeló en los labios cuando vi la expresión en el rostro de mi hija. No había amor, no había cariño, no había ni siquiera cortesía básica. Solo había disgusto, como si hubiera venido a visitar un basurero. Raquel entró a mi casa mirando hacia todos lados con una mueca de asco. Su vestido rojo brillante y sus zapatos de tacón alto contrastaban brutalmente con la sencillez de mi hogar. Cada paso que daba resonaba contra mi piso de cerámica agrietado como una acusación. «Mamá, ¿en serio vives en este lugar?», fueron sus primeras palabras. No un saludo, no un beso, no un «¿cómo estás?». Solo esa pregunta cargada de veneno que me atravesó el alma. Tragué saliva y traté de mantener la sonrisa temblorosa. «Vengan, vengan, la cena está lista. Hice tu platillo favorito, Raquel, ese guiso que te encantaba cuando eras pequeña». Pero ella no se movió. Se quedó parada en el centro de mi sala, examinando cada detalle con los ojos entrecerrados. Las paredes con pintura descascarada, los muebles viejos pero limpios, la televisión pequeña que había comprado de segunda mano, las cortinas desteñidas por el sol. «¿Cómo puedes vivir así?», murmuró, y cada palabra fue como una bofetada. Me acerqué a ella con las manos temblorosas, tratando de tocar su brazo, de recuperar aunque fuera un poco de la conexión que habíamos tenido cuando era pequeña. «Hijita, es humilde, pero es mi hogar. Está limpio, tiene todo lo que necesito». Mi voz sonaba débil, suplicante, como si estuviera pidiendo perdón por existir en este mundo. Diego por fin levantó la vista de su teléfono y soltó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. «Benita, nosotros vivimos en una mansión de 500 metros cuadrados, con jardín, piscina, 3 automóviles en el garaje. Tenemos servicio doméstico, una cocina que vale más que toda esta casa junta. Y tú nos invitas a este agujero». Agujero. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Mi hogar, el lugar donde había criado a mi hija, donde había vivido 30 años de mi vida, donde había llorado y reído y soñado, era para ellos un simple agujero. Raquel asintió con la cabeza, aprobando las palabras de su marido. «Exactamente, Diego. Nosotros vivimos como gente decente, como personas que valen algo en este mundo». Sentí que las piernas me temblaban. Me aferré al respaldo de mi sillón favorito, ese que había comprado con tanto sacrificio hace 10 años. «Pero somos familia, Raquel. Pensé que podríamos cenar juntos, como antes». Mi voz se quebró. Antes, cuando ella era pequeña y me abrazaba, cuando me decía que era la mejor mamá del mundo, cuando jugábamos en esta misma sala que ahora despreciaba. Raquel se cruzó de brazos y me miró como si fuera una extraña, como si fuera algo repugnante que había encontrado en la calle. «Familia. Sí, claro. Pero hay límites, mamá. Nosotros tenemos una posición social que mantener. No podemos estar viniendo a lugares como este. ¿Qué van a pensar nuestros amigos? ¿Qué van a decir nuestros vecinos si nos ven entrando a esta posilga?» Posilga. Otra palabra que se enterró en mi corazón como una espina. Miré alrededor de mi casa, tratando de verla a través de sus ojos crueles. Sí,
Las paredes necesitaban pintura. Sí, los muebles eran viejos. Pero había amor en cada rincón. Había recuerdos en cada objeto. Había una vida entera construida con esfuerzo y lágrimas. No entiendo por qué dices eso, hijita. Yo trabajé toda mi vida para darte lo mejor. Siempre te apoyé, siempre estuve ahí cuando me necesitaste. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero traté de contenerlas. No quería llorar delante de ellos, no quería que vieran mi dolor, mi humillación. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Raquel se acercó a mí, me miró directamente a los ojos, y con una voz llena de odio que jamás había escuchado antes, gritó las palabras que me destrozaron el alma. Mamá, acepta la realidad. Vives en ese agujero porque eres una nadie. Gente como tú no merece nuestra presencia. El plato se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. El mundo se detuvo. Mi propia hija acababa de decirme que yo era una nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel y Diego se quedaron parados en mi sala, mirándome como si fuera un insecto que acabaran de aplastar. Yo permanecí inmóvil, con los fragmentos del plato a mis pies, sintiendo como cada pedazo de vidrio roto era como un reflejo de mi corazón destrozado. Como quieras, hijita, murmuré con una voz que no reconocía como mía. Eran las únicas palabras que lograban salir de mi garganta cerrada por el dolor. Raquel agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta, seguida por Diego, que ni siquiera se molestó en mirarme. Vámonos de aquí, le dijo a su marido. Este lugar me está dando náuseas. Escuché el sonido de sus tacones alejándose, el portazo que hizo temblar las paredes de mi pequeña casa, el rugido del motor de su auto último modelo desapareciendo en la distancia. Me quedé sola, rodeada del aroma del guiso que se enfriaba en la estufa y del eco de las palabras más crueles que había escuchado en mi vida. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Todo había comenzado hace 45 años, cuando Raquel era apenas un bebé que lloraba en mis brazos. Su padre nos había abandonado cuando ella tenía 6 meses, dejándome sola con una niña pequeña y sin un centavo en el bolsillo. Recuerdo esas noches interminables cuando ella tenía fiebre y yo la mecía mientras lloraba, no solo por su malestar, sino por el miedo de no saber cómo íbamos a sobrevivir al día siguiente. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerla. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes cuidaba niños del vecindario, y por las noches cosía ropa para una fábrica. Mis manos siempre estaban ásperas, mis ojos rojos de cansancio, mi espalda adolorida por las largas jornadas. Pero cada vez que Raquel me sonreía, cada vez que me abrazaba con sus bracitos pequeños, cada vez que me decía te amo, mami, yo sentía que todo el sacrificio valía la pena. Cuando cumplió 5 años, logré ahorrar lo suficiente para comprar esta casa. Era pequeña, sí, pero era nuestra. Recuerdo el día que llegamos con nuestras pocas pertenencias en 2 maletas desgastadas. Raquel corrió por toda la casa gritando de emoción. Mami, tenemos nuestro propio hogar. Esa noche dormimos en el suelo, abrazadas, soñando con todos los recuerdos felices que crearíamos entre estas paredes. Los años pasaron y yo seguí trabajando día y noche para darle lo mejor. Cuando necesitaba útiles escolares, yo dejaba de comer para comprarlos. Cuando quería un vestido nuevo para la graduación, yo vendía mis pocas joyas para pagarlo. Cuando soñaba con estudiar en la universidad, yo hipotequé esta casa para cubrir sus gastos. Todo lo que tenía, todo lo que era, se lo daba a mi hija sin pensarlo 2 veces. Conoció a Diego en la universidad. Era un chico de familia acomodada que desde el principio me miró con desprecio. Tu madre es una sirvienta, le decía a Raquel cuando pensaba que yo no podía escuchar. Mereces algo mejor que venir de una familia tan humilde. Pero mi hija me defendía entonces. No hables así de mi mamá, le respondía con fiereza. Ella se ha sacrificado por mí toda su vida. Pero algo cambió después de la boda. Diego la fue envenenando poco a poco, llenándole la cabeza de ideas sobre clases sociales y apariencias. Comenzó a visitarme menos, a hablarme con menos cariño, a mirarme como si fuera un estorbo en su nueva vida de lujos. Cuando se mudaron a la mansión, yo pensé que por fin habían encontrado la felicidad que tanto habían buscado. La primera vez que visité su nueva casa, me quedé sin palabras. Era enorme, con jardines perfectos, piscina cristalina, muebles que costaban más que lo que yo había ganado en años enteros. ¿Te gusta, mami?, me preguntó Raquel mientras me mostraba cada habitación.
Es hermosa, hijita, le respondí, pero por dentro sentía una punzada extraña. No era envidia, era algo más complejo. Era la sensación de que mi hija se estaba alejando de mí a una velocidad que no podía controlar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los cumpleaños se convirtieron en llamadas telefónicas de 5 minutos. Las navidades se transformaron en encuentros forzados, donde yo me sentía como una intrusa en su mundo perfecto. Diego ya no se molestaba en ser cortés conmigo. Raquel, no entiendo por qué sigues invitando a tu madre, le decía frente a mí. Nosotros ya no tenemos nada en común con gente como ella. Gente como ella. Esa frase se repetía una y otra vez en mi cabeza mientras barría los pedazos del plato roto. Gente como yo, que había trabajado hasta destruir mi cuerpo para que ellos pudieran vivir como reyes. Gente como yo, que había renunciado a todo para que mi hija pudiera tener lo que yo nunca tuve. Gente como yo, que había amado sin condiciones y ahora recibía desprecio a cambio. Me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi casa. Todo estaba igual que siempre, pero yo me sentía completamente diferente. Por primera vez en mi vida, veía mi hogar a través de los ojos de mi hija. ¿Era realmente un agujero? ¿Era yo realmente una nadie? Durante décadas me había convencido de que el amor era más importante que el dinero, de que la familia valía más que las apariencias. Pero las palabras de Raquel habían destruido todas esas creencias en un instante. Caminé hacia la cocina y apagué la estufa. El guiso que había preparado con tanto amor se había convertido en una masa fría e insípida. Igual que mi relación con mi hija. Igual que mi vida. Abrí la ventana y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, recordándome que había un mundo entero más allá de mi pequeña casa, más allá de mi dolor. Fue entonces cuando escuché que alguien tocaba suavemente a mi puerta. Era un toque diferente, gentil, preocupado. «Benita, ¿estás bien?». Era la voz de Clara, mi vecina de toda la vida. Había escuchado los gritos, había visto el auto lujoso marcharse a toda velocidad, había notado que algo terrible había pasado en mi casa. Abrí la puerta y Clara me encontró con los ojos hinchados de llorar y los fragmentos del plato todavía esparcidos por el suelo. Llevaba su bata de casa rosada y sus pantuflas desgastadas, pero su rostro mostraba una preocupación genuina que no había visto en mucho tiempo. «Ay, Benita, ¿qué pasó aquí?», me preguntó mientras me abrazaba sin preguntar si quería o no. Su abrazo cálido me hizo explotar en llanto nuevamente. «Clara, mi hija. Mi propia hija me dijo que soy una nadie», logré decir entre sollozos. Me dijo que vivo en un agujero porque no valgo nada, que gente como yo no merece estar cerca de ella. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas que no podía controlar. Clara me apretó más fuerte contra su pecho, como si quisiera protegerme del dolor que me estaba destrozando por dentro. «Esa muchacha está loca», murmuró Clara con voz firme. «Después de todo lo que tú has hecho por ella, después de todos los sacrificios que has hecho, ¿cómo se atreve a hablarte así?». Me guió hacia el sillón y se sentó junto a mí, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. «Cuenta todo, Benita. Desde el principio. Necesito entender qué ha pasado con esa niña». Clara había sido mi vecina durante 15 años. Había llegado al barrio cuando ya era una mujer mayor, viuda como yo, pero con una pensión más estable que la mía. Siempre había sido amable conmigo, siempre me había tratado con respeto y cariño. A diferencia de mi propia hija, Clara nunca me había hecho sentir menos por vivir en una casa sencilla o por tener poco dinero. Ella entendía que el valor de una persona no se mide por sus posesiones. Todo comenzó cuando se casó con Diego, le expliqué mientras ella me preparaba un té caliente. Él la fue cambiando poco a poco, llenándole la cabeza con ideas sobre ser mejor que los demás. Antes Raquel me defendía cuando él decía cosas crueles, pero ahora es ella quien dice las cosas más horribles. Clara escuchaba en silencio, asintiendo con la cabeza, sus ojos llenos de indignación por lo que me estaba pasando. «¿Y cómo llegaron a vivir en esa mansión?», preguntó Clara. «Porque yo recuerdo cuando Raquel era pequeña, ustedes vivían con lo justo. No entiendo cómo pasaron de eso a tener tanto dinero». Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar durante años. La transformación de mi hija no había sido solo por influencia de Diego, había algo más profundo, algo que yo había estado negando.
Cuando se casaron, Diego consiguió un trabajo bien pagado en una empresa de construcción, le conté. Empezaron a ganar más dinero, se mudaron a un apartamento mejor, después a una casa más grande, y finalmente a la mansión donde viven ahora. Yo siempre pensé que era por su trabajo, por su esfuerzo. Mi voz se fue apagando mientras una duda terrible comenzaba a formarse en mi mente. Clara me miró con una expresión extraña. Benita, ¿tú sabes exactamente en qué trabaja Diego? ¿Conoces los detalles de su trabajo? Su pregunta me incomodó porque me di cuenta de que no sabía realmente cómo mi yerno había conseguido tanto dinero tan rápidamente. Siempre había asumido que era por su talento, por su inteligencia, pero nunca había hecho preguntas específicas. Dice que es ingeniero en una constructora, que maneja proyectos importantes, respondí con menos seguridad de la que quería mostrar. Pero ahora que lo pienso, nunca me ha explicado exactamente qué hace. Solo sé que gana mucho dinero y que eso les permite vivir como viven. Clara frunció el ceño y se quedó pensativa por un momento que se sintió eterno. Benita, ¿tú tienes documentos sobre la herencia de tu madre? ¿Sabes qué pasó con las propiedades que ella tenía? La pregunta de Clara me golpeó como un rayo. Mi madre había muerto hace 10 años, cuando Raquel recién se había casado. Había dejado algunas propiedades pequeñas, pero yo había estado tan ocupada cuidando de mi hija y su nueva vida que nunca había prestado mucha atención a los trámites legales. Diego se encargó de todo, admití con una voz cada vez más débil. Él dijo que como era abogado, podía manejar todos los papeles, que eso me ahorraría dinero en notarios y abogados. Yo confié en él, pensé que me estaba ayudando. Clara se puso de pie bruscamente, como si algo importante hubiera hecho clic en su mente. Benita, necesito preguntarte algo muy importante, me dijo con un tono que me asustó. ¿Tú firmaste algún documento que no entendías completamente? ¿Hay algo de la herencia que no esté claro? Su pregunta me hizo recordar una tarde de hace 8 años, cuando Diego había llegado a mi casa con una pila de papeles que decía que necesitaba mi firma. Sí, susurré, sintiendo que se me cerraba la garganta. Recuerdo que trajo muchos documentos, me dijo que eran para finalizar la herencia, que era solo una formalidad. Yo confié en él, firmé todo lo que me pidió porque pensé que estaba ayudando a mi familia. Clara se sentó nuevamente, pero esta vez su expresión era muy seria. Benita, necesito que me digas exactamente qué propiedades tenía tu madre. ¿Era solo esta casa? ¿O había algo más? Su insistencia me estaba poniendo nerviosa, pero también despertaba una curiosidad que había estado dormida durante años. Mi madre había sido una mujer muy trabajadora, había tenido varios negocios pequeños, siempre había sido muy cuidadosa con el dinero. Tenía esta casa, sí, pero también tenía un terreno grande en las afueras de la ciudad, recordé lentamente. Era un terreno hermoso, con vista a las montañas. Siempre decía que algún día construiría una casa grande ahí, pero nunca tuvo el dinero para hacerlo. Clara me escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una pieza importante de un rompecabezas complicado. ¿Y qué pasó con ese terreno, Benita? Me preguntó con voz suave pero insistente. ¿Sabes dónde está ahora? Su pregunta me hizo sentir un vacío en el estómago. Nunca había pensado en preguntar qué había pasado con el terreno de mi madre. Había asumido que se había vendido para pagar gastos, o que no había valido mucho dinero. No sé, admití con vergüenza. Diego dijo que se encargaría de todo, que me mantendría informada, pero después nunca volvimos a hablar del tema. Yo pensé que no era importante, que no valía mucho. Mi voz se fue apagando mientras una realización terrible comenzaba a formarse en mi mente. Clara se levantó y comenzó a caminar por mi sala pequeña, claramente agitada. Benita, ¿tú sabes dónde está construida la mansión donde viven Raquel y Diego? Su pregunta me confundió. ¿Qué tenía que ver la ubicación de su casa con la herencia de mi madre? Está en las afueras de la ciudad, en una zona muy bonita, con vista a las montañas, respondí automáticamente. Vista a las montañas. Clara se detuvo y me miró directamente a los ojos. Benita, ¿tú has visitado esa mansión? ¿Has visto exactamente dónde está ubicada? Su tono era cada vez más urgente, como si estuviera llegando a una conclusión terrible que yo no podía ver todavía. Sí, he estado ahí varias veces, respondí, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Es un lugar hermoso, muy tranquilo, con una vista espectacular.
Siempre pensé que habían tenido mucha suerte de encontrar un terreno tan bonito. Mi voz se detuvo abruptamente cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Clara se acercó a mí y me tomó de los hombros. Benita, creo que necesitamos ir a revisar algunos documentos. Mañana mismo. Porque tengo la horrible sospecha de que tu hija no está viviendo en una mansión comprada con el dinero de Diego. Creo que está viviendo en una mansión construida en el terreno que heredaste de tu madre. Las palabras de Clara me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé inmóvil, mirándola fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir?, murmuré con una voz que apenas se escuchaba. Estás sugiriendo que mi hija está viviendo en mi terreno. La idea era tan absurda, tan imposible, que mi mente se negaba a aceptarla. Clara se sentó frente a mí y me tomó las manos. Benita, piénsalo bien. Tu madre tenía un terreno hermoso con vista a las montañas. Diego se encargó de todos los papeles de la herencia. Tú firmaste documentos que no entendías completamente. Y ahora ellos viven en una mansión en un terreno hermoso con vista a las montañas. ¿No te parece demasiada coincidencia? Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas a mi alrededor. Pero eso sería robo, balbuceé. Mi propia hija no me haría algo así. Ella puede ser cruel con sus palabras, puede despreciarme, pero jamás me robaría. Incluso mientras decía estas palabras, una parte de mí comenzaba a dudar. Después de lo que había pasado esta noche, ¿realmente conocía a mi hija? Mañana iremos al registro de propiedades, declaró Clara con determinación. Necesitamos ver exactamente qué pasó con el terreno de tu madre. Si mis sospechas son correctas, vamos a necesitar ayuda legal. Mi sobrino Mauricio es abogado, él podrá orientarnos sobre qué hacer. Clara había tomado el control de la situación con una eficiencia que yo no podía igualar en mi estado de shock. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada detalle de los últimos 8 años. Los documentos que había firmado sin leer, las preguntas que nunca hice, las excusas que Diego siempre tenía cuando yo preguntaba sobre la herencia. Todo comenzaba a tener un sentido terrible que yo había estado evitando ver. A las 7 de la mañana, Clara ya estaba tocando mi puerta con 2 tazas de café y una determinación feroz. Vamos, Benita. Es hora de descubrir la verdad. Se había vestido con su mejor ropa, como si fuéramos a una batalla importante. Y tal vez eso era exactamente lo que estábamos haciendo. El registro de propiedades estaba en el centro de la ciudad. Clara conocía a la señora que trabajaba ahí desde hacía 20 años, una mujer mayor llamada Celia que nos recibió con amabilidad. ¿En qué las puedo ayudar, señoras?, preguntó mientras ajustaba sus lentes sobre la nariz. Necesitamos revisar información sobre un terreno que fue heredado hace 10 años, explicó Clara. La señora Benita es la heredera, pero nunca recibió información completa sobre qué pasó con la propiedad. Celia asintió y nos pidió los datos básicos: el nombre de mi madre, la fecha aproximada de su muerte y cualquier información que recordáramos sobre el terreno. Mientras Celia buscaba en sus archivos, yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Clara me apretó la mano, tratando de darme valor, pero yo estaba paralizada por el miedo de lo que podríamos descubrir. «¿Y si tienes razón?», le susurré. ¿Y si realmente me robaron? ¿Cómo voy a poder vivir sabiendo que mi propia hija me hizo algo así? Si tengo razón, vas a poder hacer algo al respecto, me respondió Clara con firmeza. Y si no tengo razón, al menos saldremos de dudas y podrás tener paz mental. Pero en el fondo de sus ojos vi que ella estaba casi segura de lo que íbamos a encontrar. Celia regresó con una carpeta gruesa y una expresión preocupada. Señora Benita, necesito que me confirme algunos datos. ¿Su hija se llama Raquel? Y está casada con un hombre llamado Diego. Asentí con la cabeza, sintiendo que se me secaba la boca. Porque según estos documentos, el terreno que heredó usted fue transferido al nombre de su hija hace 8 años. El mundo se detuvo a mi alrededor. Transferido, repetí como un eco. ¿Qué significa eso exactamente? Pero ya sabía la respuesta antes de que Celia me la diera. Clara me apretó la mano más fuerte, preparándome para lo que venía. Significa que usted firmó documentos cediendo la propiedad del terreno a su hija, explicó Celia con voz suave. Aquí están las firmas, aquí está el sello notarial.
Todo está en orden legalmente, pero... Se detuvo, como si no supiera cómo continuar. ¿Pero qué?, preguntó Clara con urgencia. Celia suspiró y señaló algunos párrafos en los documentos. Pero estos documentos están redactados de una manera muy específica. La señora Benita no solo cedió el terreno, también renunció a cualquier derecho futuro sobre la propiedad y sobre cualquier construcción que se hiciera en ella. Sentí que me faltaba el aire. «Construcción», murmuré. Celia asintió y sacó otro documento de la carpeta. «Sí, señora. Según estos permisos de construcción, en ese terreno se edificó una mansión de 500 metros cuadrados hace 5 años. La casa está registrada a nombre de su hija y su yerno». Clara y yo nos miramos en silencio. Todo encajaba perfectamente. El terreno de mi madre, los documentos que firmé sin entender, la mansión donde vivían Raquel y Diego, todo formaba parte de un plan que había estado ejecutándose durante años sin que yo me diera cuenta. «¿Hay algo que se pueda hacer?», preguntó Clara. «Estos documentos se pueden impugnar». Celia frunció el ceño y revisó los papeles nuevamente. «Eso tendría que determinarlo un abogado. Pero por lo que veo aquí, todo parece estar en orden desde el punto de vista legal». La señora Benita firmó voluntariamente. «Pero yo no sabía lo que estaba firmando», protesté con voz quebrada. «Diego me dijo que eran solo formalidades, que era para finalizar la herencia. Nunca me explicó que estaba renunciando a mi terreno». Celia me miró con compasión, pero también con la experiencia de alguien que había visto casos similares antes. «Señora, eso pasa más seguido de lo que usted cree. Muchas personas mayores firman documentos sin entender completamente las consecuencias. Pero desde el punto de vista legal, si usted firmó voluntariamente y había un notario presente, es muy difícil probar que hubo fraude». Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Salimos del registro de propiedades en silencio. Clara me llevó a un pequeño café cerca de ahí y me obligó a comer algo, aunque yo no tenía hambre. «Benita, necesitas fuerzas para lo que viene», me dijo. «Vamos a llamar a mi sobrino Mauricio ahora mismo. Él va a revisar todos estos documentos y nos va a decir exactamente qué opciones tenemos». «Opciones», repetí amargamente. «Clara, mi propia hija me robó el terreno de mi madre y construyó su mansión encima. Y todo fue legal porque yo fui lo suficientemente estúpida como para confiar en ella. ¿Qué opciones puedo tener?». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas nuevamente. Clara me secó las lágrimas con una servilleta y me miró directamente a los ojos. «Benita, escúchame bien. Tu hija te humilló anoche, te dijo que eras una nadie, te trató como basura. Pero resulta que esa nadie es la verdadera dueña del terreno donde está construida su precious mansión. Eso nos da poder, y vamos a usar ese poder». La llamada a Mauricio fue reveladora. Era un hombre joven, pero con experiencia en casos de herencias complicadas. Después de revisar copias de todos los documentos, nos dio una cita para esa misma tarde. «Hay algunas cosas interesantes aquí», nos dijo por teléfono. «No prometo nada, pero creo que vale la pena que nos veamos para revisar todo con detalles». Mientras esperábamos la hora de la cita, Clara me llevó a su casa y me preparó un almuerzo completo. «Necesitas estar fuerte para lo que viene, Benita. Si vamos a pelear bien». Su determinación era contagiosa, y por primera vez desde la noche anterior, comencé a sentir algo que no era solo dolor. Era algo parecido a la esperanza, mezclado con una ira que estaba creciendo en mi interior. La oficina de Mauricio estaba en un edificio modesto del centro de la ciudad. Era un hombre de unos 40 años, con cabello canoso y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediatamente. «Señora Benita», me dijo mientras me ofrecía asiento, «mi tía Clara me ha contado la situación. He revisado preliminarmente los documentos que me enviaron, y hay algunas cosas muy interesantes que necesitamos discutir». Se sentó detrás de su escritorio y extendió los papeles que habíamos conseguido en el registro de propiedades. «Primero, quiero que me cuente exactamente cómo fue el proceso cuando usted firmó estos documentos. Cada detalle que recuerde, por pequeño que sea, puede ser importante». Su voz era profesional pero cálida, como si entendiera el dolor que yo estaba sintiendo. Respiré profundamente y comencé a relatar todo desde el principio. Diego llegó a mi casa una tarde, como 8 años atrás.
Dijo que había estado trabajando en finalizar todos los trámites de la herencia de mi madre. Traía una carpeta llena de documentos y me explicó que necesitaba mi firma para cerrar oficialmente el proceso. Mauricio tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente. ¿Él le explicó específicamente qué decían los documentos?, preguntó Mauricio. Negué con la cabeza, sintiendo vergüenza por mi ingenuidad. Me dijo que eran puros formalismos legales, palabras complicadas que los abogados usan pero que no significaban nada importante. Dijo que como él había estudiado Derecho, podía manejar todo sin que yo tuviera que pagar abogados costosos. Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia adelante. Mauricio, es normal que un yerno se encargue de todos los trámites de herencia sin que la heredera entienda que está firmando. Su pregunta tenía un tono de indignación que me hizo sentir menos estúpida por haber confiado en Diego. Definitivamente no es normal, respondió Mauricio con firmeza. Aunque sea familia, cualquier abogado ético debería explicar claramente cada documento antes de pedir una firma, especialmente cuando se trata de transferencias de propiedades. Marcó algo en sus notas y continuó revisando los papeles. Además, añadió Mauricio después de un momento, hay algo muy peculiar en estos documentos. La redacción es extremadamente específica, casi como si hubiera sido diseñada para asegurar que usted no pudiera reclamar nada en el futuro. Eso me hace sospechar que había premeditación en todo este proceso. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Premeditación? ¿Estás diciendo que Diego planeó robarme desde el principio? Mauricio levantó una mano para calmarme. No puedo hacer acusaciones legales sin más evidencia, pero puedo decir que estos documentos no fueron redactados por casualidad. Alguien sabía exactamente qué quería conseguir. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Clara directamente. ¿Hay alguna manera de recuperar el terreno? Mauricio se recostó en su silla y juntó las manos, claramente pensando en las posibilidades. Hay varias vías que podemos explorar. Primero, podemos investigar si hubo fraude en el proceso. Si podemos probar que Diego la engañó deliberadamente, eso cambiaría todo. ¿Cómo podríamos probar eso?, pregunté con un hilo de esperanza en la voz. Mauricio señaló algunos párrafos específicos en los documentos. Estos documentos contienen cláusulas muy técnicas que benefician exclusivamente a su hija y su yerno. Es casi imposible que usted hubiera aceptado estos términos si los hubiera entendido completamente. Además, continuó Mauricio, tenemos el hecho de que usted nunca recibió compensación alguna por el terreno. Según estos documentos, usted cedió una propiedad valiosa sin recibir nada a cambio. Eso es altamente inusual y podría ser evidencia de que no entendía lo que estaba firmando. Clara se enderezó en su silla. ¿Y qué hay del valor del terreno? Sabemos cuánto valía cuando lo cedió y cuánto vale ahora con la mansión construida. La pregunta de Clara hizo que Mauricio sonriera ligeramente. Esa es exactamente la información que necesitamos conseguir. Si el terreno valía mucho dinero, y ahora vale aún más con la construcción, eso fortalece nuestro caso. Voy a necesitar hacer algunas investigaciones, explicó Mauricio. Primero, vamos a conseguir una evaluación del terreno de hace 8 años y una evaluación actual de toda la propiedad. Segundo, voy a revisar si Diego tenía licencia para ejercer como abogado cuando manejó estos documentos. Tercero, vamos a investigar sus finanzas para ver si realmente tenía el dinero para construir esa mansión. La mención de las finanzas de Diego me hizo recordar algo importante. Mauricio, ahora que lo pienso, siempre me pareció extraño que Diego pudiera construir una mansión tan costosa. Él trabajaba en una constructora, pero no en un puesto muy alto. Y construyeron la casa muy rápido, como si el dinero no fuera problema. Eso es muy importante, dijo Mauricio tomando más notas. Si Diego no tenía los recursos financieros para esa construcción, ¿de dónde salió el dinero? Una posibilidad es que haya usado el valor del terreno que usted cedió como garantía para conseguir préstamos. Clara y yo nos miramos, comenzando a entender la magnitud de lo que había pasado. ¿Quiere decir que usaron mi terreno para conseguir el dinero para construir su mansión?, pregunté, sintiendo que la ira crecía en mi pecho. Mauricio asintió gravemente. Es una posibilidad muy real. Si eso es lo que pasó, estaríamos hablando de un fraude muy sofisticado. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir toda esa información?, preguntó Clara con impaciencia.
Mauricio consultó su agenda. Dame una semana. Voy a contactar a un valuador profesional, voy a revisar los registros del Colegio de Abogados y voy a solicitar información financiera de los bancos. Al final de la semana tendremos un panorama mucho más claro. Mientras salíamos de la oficina, Clara me tomó del brazo. Benita, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si Mauricio puede probar lo que sospechamos, tu hija no solo te humilló anoche, te robó tu herencia y después tuvo la desvergüenza de tratarte como basura. Sus palabras encendieron algo en mi interior que había estado dormido durante años. Clara, le dije con voz firme, quiero que me lleves a ver esa mansión. Quiero pararme frente a esa casa y ver con mis propios ojos lo que construyeron con mi terreno. Clara me miró sorprendida por el cambio en mi tono de voz. ¿Estás segura, Benita? Puede ser muy doloroso. Ya nada puede ser más doloroso que lo que viví anoche, respondí con una determinación que no había sentido en años. Necesito ver exactamente qué fue lo que perdí. Necesito entender la magnitud de lo que me hicieron. Clara asintió y me guió hacia su auto. El viaje hacia las afueras de la ciudad fue silencioso. Yo iba mirando por la ventana, reconociendo el camino que tantas veces había recorrido para visitar a mi hija. Pero esta vez todo se veía diferente. Esta vez no iba como una madre esperanzada a ver a su hija. Iba como una mujer que había sido traicionada y que finalmente estaba comenzando a entender la verdad. Cuando llegamos al vecindario donde vivían Raquel y Diego, le pedí a Clara que se detuviera a unas cuadras de la casa. Quiero caminar, le dije. Quiero acercarme lentamente y verlo todo con calma. Clara estacionó el auto y caminamos juntas por las calles perfectamente pavimentadas del exclusivo vecindario. La mansión apareció ante nosotros como un monumento a la traición. Era aún más imponente de lo que recordaba: 2 pisos, jardines perfectos, piscina brillante, 3 autos último modelo en el garaje. Todo construido en el terreno que mi madre había comprado con tanto esfuerzo, el terreno que había sido mi herencia, el terreno que yo había cedido sin saber lo que estaba haciendo. Clara, susurré mientras miraba la casa, mi madre trabajó toda su vida para comprar ese terreno. Soñaba con construir una casa ahí algún día. Y ahora mi hija vive en esa casa, construida en ese terreno, y anoche me dijo que soy una nadie que vive en un agujero. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. También había ira, una ira que estaba creciendo como un fuego en mi pecho. Estábamos paradas frente a la mansión cuando escuchamos el sonido de un auto acercándose. Clara me agarró del brazo. Benita, creo que es mejor que nos vayamos. No estás lista para enfrentarlos todavía. Pero algo había cambiado en mí durante esos minutos mirando la casa construida en mi terreno. No iba a huir más. No, Clara. Me voy a quedar aquí, dije con una voz que no reconocía como mía. Quiero que vean que estoy aquí. Quiero que sepan que ya no soy la misma mujer ingenua que firmó esos papeles sin entender. El auto último modelo de Diego se detuvo en la entrada de la mansión, y pude ver las caras de shock de mi hija y mi yerno cuando me vieron parada en la acera. Raquel bajó del auto con movimientos rígidos, claramente incómoda por mi presencia. Llevaba un vestido verde caro y joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó con voz fría. Pensé que después de anoche habíamos dejado claro que no queremos verte más. Sus palabras ya no me dolían como antes. Ahora solo alimentaban el fuego que crecía en mi interior. Vine a ver mi terreno, respondí con calma. Vine a ver qué construyeron en la propiedad que heredé de mi madre. Vi cómo la cara de Raquel se ponía pálida y cómo Diego se acercaba con expresión preocupada. Clara permanecía a mi lado, dándome el apoyo silencioso que necesitaba para mantener la compostura. Tu terreno. Diego intentó reírse, pero el sonido salió forzado y nervioso. Benita, no sé de qué estás hablando. Esta casa la compramos con nuestro dinero, con nuestro trabajo. No tienes nada que ver con esta propiedad. Pero su negación desesperada solo confirmaba lo que ya sabíamos. Diego, dije mirándolo directamente a los ojos, he estado revisando los documentos que me hiciste firmar hace 8 años. Esos documentos que dijiste que eran solo formalidades. Vi cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula cuando mencioné los papeles. Resulta que no eran formalidades. Resulta que me hiciste ceder el terreno de mi madre sin que yo lo supiera. Raquel se acercó con pasos agresivos.
Mamá, ya basta de tus fantasías. Tú firmaste esos documentos voluntariamente. Nadie te obligó a hacer nada. Su grito desesperado resonó por todo el vecindario exclusivo, haciendo que algunos vecinos salieran a sus jardines para ver qué estaba pasando. Tienes razón, hijita, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Firmé voluntariamente. Porque confié en mi familia. Porque pensé que mi yerno me estaba ayudando. Porque nunca imaginé que mi propia hija sería capaz de robarme la herencia de mi madre. Cada palabra era como una bofetada que los hacía retroceder. Diego trató de recuperar el control de la situación. Benita, estás diciendo cosas muy graves. Ten cuidado con las acusaciones que haces. Podrías meterte en problemas legales. Su amenaza velada me hizo sonreír por primera vez en días. Este hombre que me había robado ahora me estaba amenazando. Problemas legales, repetí. Qué interesante que menciones eso, Diego, porque resulta que tengo un abogado revisando todos esos documentos que me hiciste firmar. Y está encontrando cosas muy interesantes. Vi cómo se le cambiaba la expresión al escuchar que tenía representación legal. Clara, que había permanecido callada hasta ese momento, dio un paso adelante. Señores, mi sobrino es abogado especialista en fraudes de herencia. Está investigando cómo un empleado de constructora pudo conseguir el dinero para construir una mansión de este tamaño. Su voz tenía una autoridad que hizo que tanto Raquel como Diego se pusieran visiblemente nerviosos. No pueden investigar nuestras finanzas, gritó Raquel, perdiendo completamente la compostura. Esto es acoso. Esto es persecución. Pero sus gritos desesperados solo confirmaban que tenían algo que ocultar. Los vecinos que habían salido a ver el escándalo comenzaron a murmurar entre ellos. Nadie va a acosar a nadie, dije con voz firme. Solo vamos a descubrir la verdad. Vamos a averiguar exactamente qué pasó con el terreno de mi madre y con el dinero que usaron para construir esta casa. Señalé la mansión con un gesto amplio. Porque algo me dice que hay muchas cosas que no cuadran en su historia. Diego se acercó a mí con cara amenazante. Benita, te sugiero que dejes este tema. Puedes salir lastimada si sigues metiéndote en cosas que no entiendes. Pero su intimidación ya no funcionaba conmigo. Ya no era la mujer asustada que había firmado documentos sin entender. ¿Me estás amenazando, Diego?, pregunté alzando la voz para que todos los vecinos pudieran escuchar. El hombre que se casó con mi hija, que se aprovechó de mi confianza, que me robó mi herencia, ahora me está amenazando físicamente. Clara inmediatamente sacó su teléfono celular. Estoy grabando todo, anunció Clara en voz alta. Si algo le pasa a Benita, todos van a saber quién es el responsable. Diego retrocedió inmediatamente, claramente consciente de que había cometido un error al amenazarme en público. Raquel agarró a Diego del brazo. Vámonos adentro, le susurró urgentemente. Esto se está saliendo de control. Pero antes de irse, se volteó hacia mí una última vez. Mamá, sea lo que sea que creas que vas a conseguir con esto, te aseguro que no vas a sacar nada. Esta casa es nuestra, y vamos a hacer todo lo necesario para proteger lo que es nuestro. Lo que es nuestro, repetí lentamente. Qué curioso que uses esas palabras, Raquel. Porque resulta que esta casa está construida en un terreno que era mío. Así que tal vez deberíamos hablar sobre qué es de quién. La cara de mi hija se transformó en una máscara de odio que jamás había visto antes. Tú no eres nada, me gritó con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Eres una vieja amargada que vive en una casa de mierda. No tienes derecho a venir aquí a arruinar nuestra vida. Pero sus insultos ya no me afectaban. Al contrario, me daban más fuerza para seguir adelante. Puede ser que viva en una casa humilde, respondí con dignidad. Pero por lo menos vivo en una casa que es realmente mía. No como ustedes, que viven en una mansión construida con dinero robado. Mi respuesta la dejó sin palabras por un momento. Clara se acercó a mí. Benita, creo que ya hicimos lo que veníamos a hacer. Ya vieron que no van a poder intimidarte más. Tenía razón. Era hora de irse, pero no sin antes dejar un mensaje claro. Raquel, Diego, dije mirándolos a ambos. Anoche me dijeron que soy una nadie que vive en un agujero. Tal vez tengan razón.
Pero resulta que esa nadie puede ser la dueña del terreno donde construyeron su palacio. Vi cómo sus caras se llenaban de horror al entender las implicaciones de mis palabras. En una semana vamos a tener todas las respuestas que necesitamos, continué. Vamos a saber exactamente qué pasó con mi terreno, de dónde salió el dinero para esta construcción, y qué opciones legales tengo para recuperar lo que me pertenece. Cada palabra era como un clavo en su ataúd de mentiras. Diego trató de hablar, pero Clara lo interrumpió. No digan nada más, les advirtió. Todo lo que digan puede ser usado en su contra cuando esto llegue a los tribunales. La mención de tribunales hizo que ambos se pusieran pálidos como papel. Mientras caminábamos de regreso al auto, pude escuchar a Raquel y Diego gritándose el uno al otro en la entrada de su mansión. «Esto es culpa tuya», le gritaba Raquel. «Tú me dijiste que ella nunca se iba a dar cuenta». Su pelea confirmaba todo lo que habíamos sospechado. «Clara», dije mientras nos alejábamos, «por primera vez en 8 años, siento que tengo control sobre mi vida. No sé qué va a pasar, pero ya no soy una víctima». Clara me sonrió con orgullo. «Benita, hoy no vi a una nadie. Vi a una mujer fuerte que está luchando por lo que le pertenece». Una semana después, el teléfono sonó temprano en la mañana. Era Mauricio, y por el tono de su voz pude saber inmediatamente que tenía noticias importantes. «Señora Benita, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Clara también debe venir. Lo que he descubierto es más grave de lo que habíamos imaginado». Su urgencia me llenó de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Clara y yo llegamos a la oficina de Mauricio 1 hora después. Su escritorio estaba cubierto de documentos, fotografías y carpetas que no habían estado ahí la semana anterior. «Señoras, siéntense por favor. Lo que voy a contarles va a cambiar todo». Su seriedad me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo que marcaría mi vida para siempre. «Primero», comenzó Mauricio, «conseguí la evaluación del terreno. Hace 8 años, cuando usted lo cedió, valía aproximadamente $200,000. Era una propiedad muy valiosa por su ubicación y su vista. Hoy, con la mansión construida, toda la propiedad vale más de $800,000. Las cifras me golpearon como un puñetazo. Había perdido una fortuna sin saberlo. «Pero eso no es todo», continuó Mauricio sacando otra carpeta. «Investigué las finanzas de Diego en el momento de la construcción. Su salario como empleado de construcción nunca habría sido suficiente para financiar una obra de esa magnitud. Sin embargo, encontré algo muy interesante en los registros bancarios». Clara se inclinó hacia adelante, claramente ansiosa por escuchar lo que había descubierto. «Diego obtuvo un préstamo bancario de $500,000 para la construcción», explicó Mauricio. «¿Y saben qué usó como garantía para ese préstamo? El terreno que usted había cedido. Básicamente, usó su propiedad para conseguir el dinero para construir su mansión». La rabia que sentí en ese momento fue como lava hirviendo en mis venas. Clara se puso de pie bruscamente. «Eso es robo. Eso es fraude. No puede ser legal». Mauricio asintió gravemente. «Tienen razón. Lo que hicieron constituye fraude por engaño y abuso de confianza. Pero hay más». Sacó otro documento que reconocí inmediatamente. Eran los papeles que había firmado hace 8 años. «He analizado cuidadosamente estos documentos», dijo Mauricio señalando párrafos específicos. «La redacción es extremadamente técnica y confusa, claramente diseñada para que una persona sin conocimientos legales no entendiera las consecuencias de lo que estaba firmando. Además, encontré algo muy importante». Marcó una sección en la parte inferior de una de las páginas. «¿Ven esta firma?», preguntó Mauricio. Supuestamente es la firma del notario que validó el documento. Pero cuando verifiqué con el colegio de notarios, descubrí que esta persona nunca tuvo licencia para ejercer como notario. La firma es falsa. El mundo se detuvo a mi alrededor. No solo me habían robado, sino que habían falsificado documentos para hacerlo. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté con voz temblorosa. Mauricio sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. «Significa que todos estos documentos son completamente inválidos. Significa que usted nunca cedió legalmente el terreno. Significa que usted sigue siendo la propietaria legal de esa propiedad». Clara me abrazó fuertemente. «Benita, la casa es tuya.
La mansión está construida en tu terreno. Pero yo todavía no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que puedo recuperar mi terreno? Con todo y la mansión. No solo puede recuperarlo, dijo Mauricio con una sonrisa más amplia. Como propietaria legal del terreno, usted tiene derecho a todo lo que está construido en él. Raquel y Diego han estado viviendo en su propiedad durante años sin su permiso. Técnicamente, le deben dinero por alquiler de todos estos años. La ironía de la situación era tan perfecta que casi parecía imposible. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Clara, siempre práctica. Mauricio organizó los documentos en una pila ordenada. Primero, vamos a presentar una demanda por fraude y falsificación de documentos. Segundo, vamos a solicitar que el juez ordene el desalojo inmediato de la propiedad. Tercero, vamos a demandar por daños y perjuicios. ¿Desalojo?, repetí, sintiendo una mezcla de satisfacción e incredulidad. Pueden echar a mi hija de la casa. Mauricio asintió. No solo pueden, van a tener que irse. No tienen ningún derecho legal a estar ahí. Han estado viviendo ilegalmente en su propiedad durante años. La realidad de lo que esto significaba comenzó a penetrar en mi mente. Mi hija, que me había humillado y llamado nadie, iba a ser desalojada de la mansión que había construido con mi terreno. La misma hija que me había dicho que yo vivía en un agujero iba a descubrir que su palacio no le pertenecía. ¿Cuánto tiempo tomará todo este proceso?, pregunté. Mauricio consultó su agenda. Los documentos falsificados aceleran mucho las cosas. Con evidencia tan clara de fraude, puedo conseguir una orden judicial temporal muy rápidamente. Posiblemente en pocos días. Su respuesta me llenó de una emoción que no había sentido en años. Mauricio, dije con voz firme, quiero que hagas todo lo necesario. Quiero que presentes todas las demandas posibles. Mi hija me robó, me humilló, y después me trató como basura. Es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Clara me apretó la mano, claramente orgullosa de mi determinación. Hay algo más que deben saber, agregó Mauricio. Diego puede enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos. Esto no es solo una disputa civil, es un delito. Podría ir a la cárcel. La posibilidad de que Diego fuera arrestado me llenó de una satisfacción que me sorprendió a mí misma. ¿Y Raquel?, pregunté. Ella también puede ir a la cárcel. Mauricio frunció el ceño. Eso dependería de qué tanto sabía del fraude. Si participó activamente en el engaño, sí. Si solo se benefició sin saber que había fraude, tal vez no. Pero en cualquier caso, perderá la casa. Salimos de la oficina de Mauricio con una energía completamente diferente. Clara no podía dejar de sonreír. Benita, ¿te das cuenta de lo que acabamos de descubrir? No solo vas a recuperar tu terreno, vas a ser dueña de una mansión de $800,000. Pero para mí, el dinero no era lo más importante. Clara, le dije mientras caminábamos hacia su auto, no es el dinero lo que me emociona. Es la justicia. Durante años me sentí como una tonta por haber confiado en ellos. Ahora descubro que yo tenía razón en confiar, ellos estaban mal en traicionarme. Por primera vez en 8 años, me sentía inteligente en lugar de estúpida. ¿Qué vas a hacer con la mansión?, me preguntó Clara con curiosidad. La pregunta me hizo pensar. No lo sé, admití. Tal vez la venda y me mude a algo más pequeño, pero en un lugar bonito. O tal vez me quede ahí y disfrute del jardín que mi madre siempre soñó tener. Ambas posibilidades me llenaban de esperanza. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con mi madre, que me sonreía y me decía que estaba orgullosa de mí por luchar por lo que me pertenecía. Soñé con el jardín de la mansión, donde finalmente podría plantar las flores que mi madre siempre había querido tener. Soñé con justicia. Al día siguiente, Mauricio me llamó temprano. Benita, tengo noticias. El juez revisó nuestros documentos y está emitiendo una orden de desalojo inmediata. Raquel y Diego tienen 48 horas para abandonar la propiedad. Su voz sonaba triunfante. Quiere estar presente cuando les entreguen la orden. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sonreí de verdad. Sí, Mauricio. Quiero estar ahí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que la nadie
que vive en un agujero, es la verdadera dueña de su Precious mansión. Clara, que había escuchado la conversación, me abrazó fuertemente. Benita, me dijo Clara con los ojos brillantes, mañana va a ser un día muy especial. Va a ser el día en que recuperes no solo tu terreno, sino tu dignidad. Tenía razón. Después de años de sentirme pequeña e insignificante, finalmente iba a reclamar mi lugar en el mundo. El día había llegado. Clara me despertó temprano, más emocionada que yo misma. Benita, este es tu día de justicia, me dijo mientras me preparaba el desayuno. Hoy vas a ver cómo se hace realidad todo lo que hemos estado trabajando. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido morado que había guardado para ocasiones especiales. Quería verme digna cuando confrontara a mi hija por última vez. Mauricio nos recogió a las 9 de la mañana. En su auto iban también 2 oficiales judiciales que se encargarían de entregar la orden de desalojo. ¿Están listos?, nos preguntó Mauricio mientras conducía hacia el vecindario exclusivo. Recuerden, esto puede ponerse emocional, pero manténganse tranquilas. La ley está de nuestro lado. Cuando llegamos a la mansión, pude ver que Raquel y Diego ya sabían que algo estaba pasando. Habían varios autos desconocidos estacionados afuera, probablemente familiares o amigos que habían venido a apoyarlos. Pero cuando vieron llegar el auto oficial con los sellos judiciales, todas las caras se pusieron pálidas. Los oficiales judiciales se bajaron primero y caminaron directamente hacia la puerta principal. Mauricio, Clara y yo lo seguimos a una distancia prudente. Quería ver todo, pero también quería mantener mi compostura durante este momento tan importante. Todo por lo que habíamos luchado estaba a punto de hacerse realidad. Raquel abrió la puerta antes de que los oficiales pudieran tocar. Llevaba una bata de seda cara, pero su cabello estaba despeinado y sus ojos rojos de haber llorado. ¿Qué quieren?, preguntó con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Diego apareció detrás de ella, claramente nervioso y sudoroso. Señora Raquel, señor Diego, dijo el oficial principal, tenemos una orden judicial de desalojo inmediato de esta propiedad. Tienen 48 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar el inmueble. Le entregó los documentos oficiales a Raquel, quien los tomó con manos temblorosas. Esto es imposible, gritó Diego. Esta casa es nuestra. Tenemos todos los documentos legales. Pero el oficial judicial simplemente señaló hacia donde estábamos parados. La verdadera propietaria de este terreno está aquí presente. Los documentos que ustedes tienen han sido declarados fraudulentos por el tribunal. Raquel levantó la vista de los papeles y me vio parada ahí, vestida con dignidad, acompañada de mi abogado y de Clara. Por primera vez en años, no me vio como una mujer pequeña e insignificante. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto: miedo. Mamá, murmuró con voz quebrada, ¿qué has hecho? He recuperado lo que me pertenecía, respondí con voz firme. He recuperado el terreno que mi madre compró con tanto sacrificio, el terreno que tú y tu marido me robaron con documentos falsificados. Cada palabra la golpeaba como una bofetada, y pude ver cómo se desplomaba internamente. Diego trató de acercarse a mí con cara amenazante, pero los oficiales judiciales inmediatamente se interpusieron. Señor, mantenga su distancia, le advirtió uno de ellos. Cualquier intento de intimidación será reportado al tribunal. Diego retrocedió, claramente consciente de que ya no tenía poder sobre mí. Además del desalojo, continuó Mauricio dirigiéndose a ambos, debo informarles que se han presentado cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. Diego, usted tiene una citación para comparecer ante el tribunal la próxima semana. Le entregó otro documento oficial que hizo que Diego se pusiera aún más pálido. No pueden hacernos esto, gritó Raquel desesperadamente. Somos familia. Tú eres mi madre. Su apelación desesperada a nuestra relación familiar me habría destrozado hace una semana. Pero ahora solo me confirmaba lo que ya sabía. Ella solo me veía como familia cuando le convenía. Fuiste mi hija, respondí con voz tranquila, hasta la noche que me dijiste que era una nadie que vivía en un agujero. Hasta la noche que me dijiste que no merecía tu presencia. Esa noche decidiste que ya no éramos familia. Mis palabras la hicieron romper en llanto, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento real. Clara se acercó a mí y me tomó del brazo. Benita, ¿quieres decir algo más antes de que nos vayamos?
Me quedé pensando por un momento, mirando la mansión que pronto sería oficialmente mía. Había soñado tanto con este momento, pero ahora que estaba aquí, me sentía extrañamente tranquila. Raquel, dije mirando directamente a mi hija. Anoche hace una semana me preguntaste cómo podía vivir en mi casa pequeña. Hoy quiero preguntarte lo mismo. ¿Cómo pudiste vivir en esta mansión sabiendo que estaba construida con el terreno robado a tu propia madre? Su llanto se intensificó, pero no respondió. No tenía respuesta. Tienen 48 horas, repitió el oficial judicial. Pueden llevarse todas sus pertenencias personales, pero los muebles y las mejoras permanecen con la propiedad. Raquel y Diego se miraron con desesperación, claramente abrumados por la realidad de lo que estaba pasando. Mientras caminábamos de regreso al auto, pude escuchar a Raquel gritándole a Diego dentro de la casa. Todo esto es culpa tuya. Tú me dijiste que ella nunca se daría cuenta. Tú me convenciste de que era una vieja tonta. Sus gritos confirmaban que ella había sabido desde el principio que me estaban robando. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Clara mientras nos alejábamos. ¿Es como imaginabas que sería? Reflexioné sobre su pregunta. Es extraño, admití. Pensé que sentiría más satisfacción, más triunfo. Pero principalmente siento paz. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi vida. Mauricio se volteó desde el asiento del conductor. Benita, ¿ha pensado qué va a hacer con la propiedad? ¿Se va a mudar ahí o prefiere venderla? Su pregunta me hizo sonreír. Creo que me voy a mudar, decidí. Mi madre siempre soñó con tener una casa grande con jardín. Es hora de que cumpla su sueño. ¿Y qué hay de Raquel?, preguntó Clara suavemente. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse? Su pregunta me hizo pensar en la niña pequeña que había criado, en los buenos recuerdos que habíamos compartido antes de que Diego la envenenara contra mí. No lo sé, respondí honestamente. Ella tendrá que demostrar que ha cambiado, que se ha dado cuenta del daño que me hizo. Esa tarde, Mauricio me llevó a firmar los documentos que oficialmente me restauraban como propietaria de la mansión. Felicidades, señora Benita, me dijo el funcionario del registro. Es usted oficialmente dueña de una de las propiedades más valiosas de la ciudad. Sus palabras me sonaron seriales. Yo, que una semana atrás era una nadie, ahora era dueña de una mansión. Cuando llegué a mi casa pequeña esa noche, todo se veía diferente. Ya no era el agujero que había mencionado mi hija. Era simplemente mi hogar temporal, el lugar donde había vivido mientras recuperaba lo que me pertenecía. En 2 días me mudaría a la mansión, pero por primera vez en mi vida adulta, sería verdaderamente dueña de mi destino. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Raquel. Mamá, murmuró entre sollozos. Por favor, necesitamos hablar. No tenemos a dónde ir. Diego está desesperado. Ha estado bebiendo toda la tarde. Por favor, perdónanos. Escuché su súplica en silencio. Era la primera vez en años que me hablaba con humildad, la primera vez que me pedía algo en lugar de exigirlo. Raquel, le dije finalmente, tienes 48 horas para encontrar un lugar donde vivir. Igual que cualquier otra persona que haya vivido ilegalmente en una propiedad ajena. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Clara, que había escuchado la conversación, me miró con sorpresa. Benita, ¿estás segura? Es tu hija. Asentí con certeza. Es mi hija que me robó, me humilló, y me trató como basura. El hecho de que comparta mi sangre no le da derecho a seguir abusando de mí. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros con mi propia hija. 2 días después, Clara y yo llegamos a la mansión con las llaves oficiales en mis manos. Era un momento que había estado esperando desde que descubrimos la verdad, pero ahora que estaba aquí, me sentía abrumada por la magnitud de lo que había logrado. ¿Lista para entrar a tu nueva casa?, me preguntó Clara con una sonrisa enorme. Asentí, respiré profundamente, y abrí la puerta principal. La casa estaba impecablemente limpia. Raquel y Diego habían cumplido con la orden judicial, llevándose todas sus pertenencias personales, pero dejando todos los muebles y electrodomésticos. Era como si hubieran desaparecido de la noche a la mañana, dejando solo la evidencia de que alguna vez habían vivido en mi propiedad sin mi permiso. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las superficies,
admirando la vista desde las ventanas, sintiendo la textura de las cortinas caras que ahora me pertenecían. Clara, dije con voz emocionada, esta cocina es más grande que toda mi casa anterior. Ella se rió y me abrazó. Y ahora es tuya, completamente tuya. En el jardín trasero encontré algo que me emocionó más que toda la mansión junta, un pequeño invernadero que Raquel había construido para sus plantas ornamentales. Pero yo tenía planes muy diferentes para ese espacio. Aquí voy a plantar las flores que mi madre siempre quiso tener, le dije a Clara. Rosas, girasoles, margaritas. Voy a hacer el jardín que ella siempre soñó. Mauricio llegó esa tarde con más noticias legales. Benita, Diego fue arrestado esta mañana por falsificación de documentos. Va a pasar al menos 6 meses en la cárcel, posiblemente más si se descubren otros fraudes. La noticia me llenó de una satisfacción que no me esperaba. El hombre que me había robado finalmente estaba pagando las consecuencias. ¿Y Raquel?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Ella no enfrentará cargos criminales porque logramos probar que Diego la manipuló. Pero ha perdido todo, la casa, el estatus social, y cuando Diego salga de la cárcel, probablemente no tendrán dinero para reconstruir su vida. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla compleja de justicia y tristeza. Esa primera noche en la mansión fue mágica. Preparé la cena en la cocina gigantesca, comí en el comedor elegante, y después salí al jardín a mirar las estrellas. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente en paz. No era solo por la casa lujosa, sino por haber recuperado mi dignidad y mi poder personal. La vida en la mansión era completamente diferente a todo lo que había conocido. Tenía 3 baños, 5 habitaciones, una piscina que no sabía usar, y jardines tan grandes que no sabía cómo mantener. Pero Clara me ayudó a contratar jardineros y personal de limpieza. Benita, me dijo, ya no tienes que hacer todo sola. Ahora puedes permitirte tener ayuda. Una semana después de mudarme, decidí organizar una pequeña cena para celebrar. Invité a Clara, a Mauricio, y a algunos vecinos del barrio que me habían recibido con amabilidad. Quería que la mansión se llenara de risas y conversaciones positivas, que se limpiara de la energía negativa que Raquel y Diego habían dejado. Un brindis, propuso Mauricio levantando su copa de vino, por Benita, una mujer que demostró que la justicia existe y que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que nos pertenece. Todos alzaron sus copas, y yo sentí un calor en el pecho que no había experimentado en años. Era el calor del reconocimiento, del respeto, del cariño genuino. Durante la cena, una de mis nuevas vecinas me contó algo que me sorprendió. Benita, toda la comunidad está hablando de lo que pasó. Muchas mujeres mayores se sienten inspiradas por tu historia. Están revisando sus propios documentos legales, están haciendo preguntas sobre sus finanzas. Tu valentía está ayudando a otras personas. Clara asintió entusiasmada. Es verdad, Benita. Ayer me encontré con doña Celia del Registro de Propiedades, y me dijo que han tenido más consultas de mujeres mayores en esta semana que en todo el año pasado. Tu caso les abrió los ojos sobre las estafas familiares. Me emocioné saber que mi experiencia podía ayudar a otras mujeres. Después de que se fueron los invitados, me quedé sola en el jardín, reflexionando sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Hacía exactamente un mes, yo era una mujer humillada que vivía en una casa pequeña, sintiendo que no valía nada. Ahora era dueña de una mansión, había recuperado mi dignidad, y estaba inspirando a otras mujeres a defenderse. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. Era Raquel otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente, más humilde, más quebrada. Mamá, murmuró, Diego está en la cárcel. Yo estoy viviendo en un apartamento pequeño que apenas puedo pagar. He tenido tiempo para pensar, y me doy cuenta de todo el daño que te hice. Escuché en silencio mientras ella continuaba. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que pasó. Sé que fui cruel contigo, que te robé, que te humillé. Pero quiero que sepas que me arrepiento completamente. Diego me llenó la cabeza de ideas sobre ser mejor que los demás, pero ahora entiendo que nunca fui mejor que tú. Raquel, le dije después de un largo silencio, agradezco que reconozcas lo que pasó. Pero el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Si realmente has cambiado, vas a tener que demostrarlo durante mucho tiempo. Ella sollozó al otro lado de la línea, pero no la interrumpí.
¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?, me preguntó con voz rota. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser madre e hija otra vez? Su pregunta me tocó profundamente, porque a pesar de todo lo que había pasado, ella seguía siendo mi hija. Hay una posibilidad, le respondí honestamente, pero va a depender completamente de ti. ¿Qué necesito hacer?, preguntó urgentemente. Primero, le dije, necesitas encontrar trabajo y mantenerte sola, sin depender de nadie. Segundo, necesitas hacer terapia para entender por qué permitiste que Diego te convirtiera en una persona cruel. Tercero, necesitas pasar al menos un año demostrando que realmente has cambiado. Lo haré, prometió entre lágrimas. Haré todo lo que me pidas. Sé que no merezco otra oportunidad, pero si me la das, juro que voy a ser la hija que debería haber sido siempre. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Solo el tiempo me diría si sus palabras eran sinceras. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín una vez más. La piscina brillaba bajo la luz de la luna, las ventanas de mi mansión reflejaban las estrellas, y el aire olía a las nuevas flores que había empezado a plantar. Era el jardín que mi madre siempre había soñado, en la casa que ella siempre había imaginado. Mamá, susurré hacia el cielo, por fin cumplí tu sueño. Y en el proceso, descubrí mi propia fuerza. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, como si ella me estuviera respondiendo, como si estuviera orgullosa de lo que había logrado. Al día siguiente, comenzaría una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde yo controlaba mi destino, donde nadie podía hacerme sentir pequeña o insignificante, donde finalmente entendía mi propio valor. La mujer que había sido humillada y llamada nadie se había transformado en una mujer poderosa que sabía exactamente quién era y lo que merecía. Desde mi ventana, pude ver a lo lejos las luces de la ciudad donde había vivido tantos años sintiéndome invisible. Pero ahora ya no era invisible. Era Benita, la mujer que había luchado por la justicia y había ganado. La mujer que había demostrado que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que nos pertenece. La mujer que había encontrado su hogar, no solo en una mansión, sino en su propia dignidad recuperada.